Buenos días para todos. Reciban un cordial saludo de parte del Hospital San José de Samaná. Hoy, 11 de junio del 2021, vamos a empezar con la rendición de cuentas de la vigencia 2020 del hospital, donde les contaremos a todos sobre los avances, planes y todo lo referente a facturación, la parte financiera, la parte de calidad del Hospital San José en el año 2020. Esta sesión la vamos a dividir en 4 partes, donde vamos a tener la intervención de la doctora Nixa con todo lo de calidad, seguido por el doctor John Jairo Rivas con toda la parte presupuestal, el doctor Ariel Gil, nuestro contador, y Gabriela López, toda la de lo que se hizo y se compró en el año 2020. Entonces, bienvenidos a todos, espero pues que nos puedan acompañar y dándole cumplimiento a la resolución 1438, donde tenemos que dar cuenta de todo lo que hagamos en el hospital en el año 2020. Bueno, continuamos con la rendición de cuentas. Entonces, como les había dicho anteriormente, son 4 fases. Vamos a empezar con la doctora Nisa Cristina, que nos va a hablar todo lo de calidad. Muy buenos días. En cuanto a indicadores de calidad para la vigencia 2020, tenemos que no se presentaron caídas en el servicio de hospitalización de un total de 1.443 días de hospitalización. Se presentaron 48 reingresos al servicio de urgencias por el mismo diagnóstico. Antes de las 72 horas se presentaron 3 reingresos en el servicio de hospitalización. La oportunidad en la asignación de citas de primera vez de medicina general fue de 0.53 días para un total de 8.388 citas. La oportunidad en la asignación de citas de primera vez de odontología general fue de 0.57 días para un total de 2.057 citas asignadas. La oportunidad de la atención en el servicio de urgencias para el TRIAS 2 fue de 7.6 minutos para un total de 1.640 pacientes atendidos con TRIAS 2. El porcentaje de satisfacción para un total de 2.673 remisiones. Desde el servicio de urgencias se realizaron 856 remisiones y para atención del parto se realizaron 73 remisiones. Comparado con el 2019, tenemos que la oportunidad en la asignación de citas médicas y odontológicas se ha mantenido en menos de un día. El tiempo promedio de espera para la atención del TRIAS 2 disminuyó al pasar de 8.4 minutos en el 2019 a 7.6 en el 2020. En cuanto a producción de servicios, en el Hospital San José se realizaron un total de 29.799 consultas de medicina general, las cuales corresponden al 78% de la consulta general, las consultas de urgencia se realizaron 2.797, que equivale al 7%, y odontología 2.074, que equivale al 5%, para un total de 38.218 consultas realizadas. En cuanto a consulta médica, consultas mensuales y 108 consultas diarias. En urgencia, 13 diarias. En enfermería, en un promedio de 233 consultas mensuales y 10 controles diarios.
y en odontología de primera vez se realizaron en promedio 173 consultas mensuales y 8 de primera vez al día. Comparado el 2019 con el 2020, tuvimos una disminución en general en las actividades de producción. Como es bien sabido por todos, pues el año 2020 fue un año atípico en el que se presentó la epidemia del SARS-CoV, lo que hizo que en nuestra institución muchos de los servicios los tuviéramos que restringir o cerrar temporalmente por directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Es así que, realizando el comparativo entre el 2019 y el 2020, se presentó una disminución del 17% en el total de las consultas, al pasar de 45.816 consultas en el 2019 a 38.218 consultas en el 2020. En medicina general se realizaron 3.783 consultas menos, en urgencias 1.198, en enfermería 1.136 y en odontología 1.481. En cuanto a los egresos, es decir, los pacientes hospitalizados, se presentaron 495 egresos durante el 2020, con un promedio día de estancia de 2.92 días y un porcentaje ocupacional del 20.75%. Comparado con el 2019, concordante con lo que les mencionaba anteriormente en relación a la pandemia del COVID, se presentó una disminución en los egresos al pasar de 890. Sin embargo, el promedio día de estancia aumentó, pasando de 2.7 en el 2019 a 2.92 en el 2020, y el porcentaje ocupacional disminuyó, pasando de 33.26 en 2019 a 20.75 en el 2020. En cuanto a las remisiones, para el año 2020 se realizaron 5.490 remisiones desde los servicios ambulatorios, 856 desde urgencias y 73 para la atención del parto. Comparado con el 2020, con el 2019, durante el 2020 se presentó un aumento en las remisiones realizadas desde los diferentes servicios, al pasar de 2.204 remisiones en el 2019 a 6.419. En cuanto a caracterización de la población, en el año 2020 a 31 de diciembre, se tiene contratado para la prestación de los cuales un 63% corresponde a MedSalud con 11.130 usuarios, un 23% a Nueva EPS con 4.136 usuarios, un 4% a Cosmitet con 650 usuarios y un 10% a Nueva EPS con 1.760 usuarios. En cuanto a la frecuencia de uso, es decir, el número de veces que los usuarios utilizan los servicios, en consulta médica fue del 1.69, en urgencias del 0.2, en odontología del 0.1 y en enfermería del 0.16. En cuanto a la morbilidad, es decir, las principales causas de consulta fueron en el 2020 enfermedad cardíaca hipertensiva en primer lugar, hipertensión, dolor en articulación, infección de vías urinarias, lumbago, dolor en miembro, leishmaniasis, vaginitis, úlceras crónicas y gastritis. En cuanto al servicio de urgencias, las principales causas de morbilidad fueron heridas en la mano, infección de vías urinarias, heridas de la rodilla, heridas de la cabeza, diarrea y gastroenteritis, falso trabajo de parto, traumatismo de cabeza, herida de la pierna, atención materna y celulitis. Y en cuanto a egresos, las principales causas de egreso fueron infección de vías urinarias, atención materna, celulitis, EPOC, úlceras de miembros inferiores, neumonía bacteriana, neumonía y celulitis de los dedos de la mano.
Para el año 2020 también el hospital en el área de calidad ha venido trabajando en varios temas. Uno de ellos es la humanización en la atención, para lo cual en el 2020 se realizó capacitación al personal en humanización y se realizó encuesta de percepción de humanización mediante la valoración de la calidez y fluidez de la comunicación entre los profesionales del sistema de salud y los pacientes, lo cual se realizó con todo el personal de la institución. Igual pues dentro de su logo, uno de los, o su eslogan es humanizando la salud por Samaná, y tema pues durante o con el cual se viene de forma permanente trabajando. En cuanto al PAMEC, el plan de auditoría para el mejoramiento de la calidad, durante el 2020 el hospital desarrolló el PAMEC teniendo como parámetro de autoevaluación los estándares de acreditación. En su plan de mejora se priorizaron 18 acciones, las cuales fueron ejecutadas, arrojándonos así un cumplimiento Pues me corresponde a mí rendir la parte presupuestal de la ESI Hospital San José de Samaná. Entonces, en primer lugar, tenemos el presupuesto comparativo de ingresos reconocidos de las vigencias 2019 y 2020. Los reconocimientos corresponden pues básicamente a la facturación. Entonces, tenemos que los ingresos totales reconocidos en la vigencia 2019 correspondieron a 5.358 millones, mientras que en el 2020 fueron 6.284 millones, una variación absoluta de 926 millones, que representan un porcentaje de incremento en los reconocimientos del 17%. Ese aumento del 17% lo jalonó más que todo pues lo que tiene que ver con los aportes y con el incremento también en el régimen, en la facturación al régimen subsidiario. Del análisis comparativo del presupuesto de ingresos reconocido entre las vigencias 2019 y 2020, se observa un registro de ingresos de 5.358 millones en el 2019 y 6.284 millones en la vigencia 2020. Una variación de 926 millones, bueno, esto ya se los comenté. Lo que realmente se recaudó, tenemos que para el 2019 tuvimos un total recaudado de 4.716 millones, mientras que para el 2020 fueron 5.857 millones. Una variación absoluta, un incremento en el recaudo de 1.141 millones, que representa un 24.2% más en el 2020 con relación al 2019. Los ítems que más jalonaron ese incremento fue nuevamente los aportes. Ahí tuvimos una gestión pues, muy importante de parte de la gerencia para la consecución de unas ambulancias y para el subsidio a la oferta también nos aportaron 150 millones, bueno, ya se lo explicará en su momento quien le corresponda. Ubicándose en 437 millones, mientras que en el 2019 como ven aquí la variación fue del 108%, o sea, recaudamos más del doble de la vigencia 2019. Eso en relación con el ingreso. Aquí ya tenemos como un comparativo del ingreso frente al gasto. Entonces, como ya les comenté, lo reconocido en 2019 frente al 2020, que es la facturación,
se incrementó en un 17%, con una variación en pesos de 926 millones y un recaudo también incrementado en el 24.2%, que corresponde a un incremento de 1.141 millones. Recaudamos en el 2019 4.716 millones, mientras que en el 2020 fue 5.857 millones. Ahora, los compromisos en el gasto correspondieron en el 2019 a 4.388 millones, mientras que en el 2020 se incrementó a 5.469 millones. Es un incremento del 24.64%, que en pesos la variación fue de 1.081 millones. Y los pagos también se incrementaron en un 20%, pasando de 4.388 millones en 2019 a 5.298 en el 2020, con una variación. La dotación de 4 ambulancias, 150 millones para subsidio a la oferta, 21 millones para el tema del COVID, que fue para talento humano, que se aplicó a la nómina, básicamente eso. 107 millones de esos aportes para la ambulancia fueron 107 millones que nos dio la alcaldía, 250 millones nos dio la nación, y también hay un aporte importante de 250 millones que ingresaron finalizando la vigencia y que fueron para el programa de saneamiento fiscal y específicamente para el pago de pasivos laborales. Ese dinero se llevó, 178 millones se llevaron al Fondo de Cesantías Protección y el resto fue para pagar unas cuentas que teníamos pendientes, unos pasivos. Entonces, en líneas generales, se incrementó el compromiso en 1.081 millones, que como ya les dije, representa el 24.6%. Eso es lo que corresponde pues, al tema presupuestal. Los dejo con el doctor Ariel Gil, que les va a explicar toda la parte financiera en la parte contable. Muchas gracias y hasta luego. Buen día. Me corresponde exponer los estados financieros, los cuales van a ser enfocados en dos partes. Primero, qué pasó con los activos que posee el hospital, referente a los recursos y a la propiedad planta de equipo, o sea, a los bienes. Y qué sucedió también con la parte del pasivo. Y la segunda exposición se refiere a de dónde se obtuvieron ingresos y en qué fueron utilizados. El hospital, en el año anterior comparado con el año 2019, tuvo unos activos corrientes de 1.410 millones de pesos para el 2019 y en el 2020 bajaron a 1.359 con una disminución de 50 millones de pesos. Si observamos, en la parte de abajo sigue el efectivo, los recursos que quedaron en bancos. En bancos quedaron 262.463.000 pesos en el 2019 y se logró incrementar ese efectivo a 362.481.000, con un incremento de 100.018. En las cuentas por cobrar, en 2019 teníamos un saldo de 730 millones. En el 2020 pasamos con un saldo de 321, hubo una disminución de 408 millones de pesos. De ese valor, la mayoría, casi cerca de 395 millones de pesos, corresponden a glosas efectuadas por las EPS a nuestro hospital, y a la vez saneamos también la cartera porque necesitábamos saber exactamente el saldo que nos deben las EPS a diciembre 31. En cuanto a inventarios, se pasó de 93.086 a 209 millones de pesos con un incremento de 116 millones de pesos. Esos inventarios corresponden a lo que es medicamentos, odontología, laboratorio, entre otros.
y otros activos que pasaron de 324 a 466 con un incremento de 142 millones de pesos. En cuanto a los activos no corrientes, nosotros tuvimos una disminución, que no tenemos un aumento de 75 millones de pesos en el 2020, y en propiedad planta de equipo pasamos de 3.710 a 4.254 con un incremento de 544 millones de pesos. Más adelante les explicaré exactamente a qué obedecen estos incrementos. Como podemos observar aquí el comparativo 2019-2020, miramos el activo corriente pasó de 1.410 a 1.359, una pequeña disminución debido a la rebaja de la cuenta por cobrar que les expliqué. Y el activo no corriente pasó de 3.700 a 4.334. Total de activos 5.124 2019, 2020 5.694 millones de pesos. En cuanto a los pasivos, nosotros, o el hospital, a diciembre 31 de 2019 tenía un saldo de 207 millones de pesos de deudas. A finales de diciembre 31 del 2020 se pasaron con las deudas de 56.930.000. Hubo una disminución de 150 millones de pesos que logró el hospital cancelar toda la vigencia. Las cuentas por pagar teníamos 89.139 de recursos que le debíamos a el municipio de Samaná por unas sobretasas que se recaudaron en vigencias anteriores. Y de los beneficios a los empleados, se tenía un saldo de 117 millones de pesos, bajó a 56 con una disminución de 60.967.000 de pagos efectuados a los empleados Tenemos que las cuentas por pagar a proveedores, las cuentas por pagar a servidores públicos, a los prestadores de servicio, en el 2020 pasamos en ceros. Los beneficios de los empleados de cesantías retroactivas tenía un saldo de diciembre 31 de 257.077 en el 2019, y para el 2020 se pasó a 322 millones de pesos con un incremento de 65 millones de pesos. Hay unos pasivos estimados por unas demandas de 48.350.000 que todavía están en proceso en los juzgados. Total pasivos 512 para el 2019 y 427 millones de pesos para el 2020. En cuanto a las cuentas de resultados, lo que nos produjo a nosotros una utilidad o una pérdida, el ente hospitalario tuvo en el año 2019 unos ingresos operacionales de 4.655 millones, mientras que en el 2020 se ascendieron a 5.533 con un incremento de 877 millones de pesos, equivalente al 18.9%. En cuanto a las ventas de servicios, por la prestación de servicios, pues se obtuvo en el año 2019 4.538, en el 2020 4.755, un incremento de 217 millones de pesos. En cuanto a transferencias, la gestión que se efectúa a través del gerente con los diferentes entes departamentales, municipales y nacionales, logró subir a 778 millones los recursos a través de convenios, comparado con el año 2019 de 117, obtuvo un incremento de 660 millones de pesos. En cuanto a la prestación del servicio, el hospital en el año 2019 tuvo unos costos de venta de 1.589 y en el 2020 se incrementó a 2.171 con un incremento de 581 millones de pesos. En cuanto a los gastos de operación, 3.065 millones de pesos en el 2019, en el 2020, diciembre 31, 3.362, un incremento de 296 millones de pesos. El excedente, de todas formas, operacional en el 2019
el hospital obtuvo una utilidad de 242, una utilidad operacional, y en el 2020 de 924 con un incremento de 681 millones de pesos. Hubo otros ingresos en el 2019 de 218, que para el 2020 fueron de 48, una disminución de 169, otros gastos de 105 millones, para el 2020 317 con un incremento de 202. Esto dio como conclusión o como excedentes del ejercicio para el año 2019 355 millones, y para el 2020 nos quedan unos excedentes de 655 millones de pesos. En cuanto al patrimonio, el hospital tuvo un patrimonio total de 5.280 millones de diciembre 31 de 2020, comparado con el 2019 de 4. Decirles a ustedes que fueron las fuentes de ingresos, o sea, de dónde provenían los ingresos y en qué fueron invertidos. El ente hospitalario, el Hospital San José, tuvo unas fuentes de 5.573 millones de pesos, que corresponden a 8.173.000, una recuperación de cartera en efectivo, realmente una disminución, más bien diríamos, una disminución de cartera de 8.173.000 de la cartera comparada en el 2019 con el 2020. En cuanto a los ingresos operacionales, 4.755 millones de pesos, que corresponden a la venta de medicamentos 885 millones 098, a copagos por servicios de salud 4.689.000, y a los servicios de salud en total prestaron 3.865 millones de pesos, otros servicios 162.000 pesos. En cuanto a los recursos que obtuvo a través de la gestión del gerente con los convenios de los entes municipal, departamental y nacional, se obtuvieron 778 millones. El Ministerio de Salud y Protección Social aportó 250, la Dirección Territorial aportó por un lado 21.098.098 y por otro lado 250, lo mismo 150 millones de pesos finalizando el año. Estos recursos ya fueron explicados por el jefe de presupuesto. Y el municipio nos aportó 107 millones de pesos. Otros ingresos financieros, 31.482.000 pesos. ¿En qué se utilizaron esos recursos? Los 5.573 millones de pesos fue el saldo en bancos en 100 millones 018 y unas cuentas por cobrar de 5.750.000. Los inventarios subieron en 116 millones de pesos. Entonces se fortaleció la parte de medicamentos con un inventario adicional de 60.787.000, un inventario de odontología por 52.159.000 y material quirúrgico por 4.138.000. Estos son incrementos adicionales al saldo comparado con el 2019. En cuanto a la propiedad, planta y equipo, se incrementaron en 746 millones de pesos, que corresponden a 13.628.000 de edificaciones, equipo 190.000, equipo de comunicación y cómputo 45.435. Y la cifra más relevante es la de equipo de transporte de 665.880.000 pesos por las 4 ambulancias que se adquirieron nuevas. En cuanto a otros activos, el plan de beneficio a los empleados que corresponden a cesantías retroactivas, se logró inyectarle al fondo de protección 126 millones de pesos adicionales como apalancamiento para la deuda, a fin de que el hospital quedara saneado en sus finanzas. Lo que equivale, en otras palabras, es que lo que se debe de cesantías retroactivas a los empleados está debidamente apalancado, está debidamente protegido con los recursos que existen en protección. Entonces, en ese orden de ideas teníamos un valor de
79 millones de pesos de deuda, de cesantías acumuladas, y nosotros tenemos 383 millones de pesos de diciembre 31 en la fiducia, que corresponde a un poco más del 100% de esas deudas. Y en cuanto a los gastos de funcionamiento, por sueldos, todo lo que es de personal, se gastaron 1.432 y unos gastos generales de 591 millones de pesos. Adicional a esto, tuvimos unos costos en la prestación del servicio, que sumaron 2.171 millones de pesos. En urgencias, consulta y procedimientos, los costos ascendieron a 1.313 millones, promoción y prevención 216, unidad de apoyo y diagnóstico de laboratorios 28 millones, apoyo terapéutico, farmacéutico e insumos 580 millones de pesos. Acabo de enumerar más o menos las cifras más importantes en cuanto a los costos. Feliz día. Buenos días. Continuando con la presentación, empezamos a evidenciar cómo se comportó la facturación del hospital durante el año 2020. Tenemos una comparación de el valor contratado durante el 2019 de 4.538 millones, que se incrementó en un 4.08%, en un 4.8%, y quedó en 4.755 millones y se incrementó en 217 millones de pesos. Es de aclarar que la única explicación o la explicación básica del incremento del hospital es solamente el incremento de la UPC, porque somos único prestador en el municipio y tenemos cautiva toda la población, tanto del régimen subsidiado como contributivo. Entonces, la única entidad que contrata servicios de salud en el municipio de Samaná es el Hospital San José de Samaná. En total, se recaudaron durante la vigencia 2019 4.393 millones de pesos y en el 2020 4.789 millones. Una de las razones para que se incrementara el recaudo fue que se hicieron conciliaciones muy oportunas con todas las EPS. Uno de nuestros mayores clientes es la nueva EPS, que tenía una cartera a 2019 de más de 170 millones de pesos, los cuales se lograron recaudar todos en el 2020. Esto hizo que la cartera disminuyera ostensiblemente y que tuviéramos en este momento un cliente que tenemos prácticamente a paz y salvo. Eso es una ventaja muy grande para el hospital, porque pues le asegura el flujo de caja y que nosotros podamos tener un buen desempeño financiero. La diferencia total del recaudo fue de 396 millones de pesos, que corresponde a un 9%. Por regímenes, nosotros tenemos dos tipos básicos de contratación, que es la cápita y el evento. En la cápita tenemos dos únicos clientes, que son ASMED Salud y Nueva EPS, con 17.000 usuarios. Durante el año 2019 se facturaron 493.872.000 pesos, y durante el 2020 fueron 529.218.000. Es una participación del 11.5% sobre el total de la facturación y tiene un incremento del 7.2%. En el régimen subsidiado hay un incremento del 5.2%, como les comentaba. En el régimen subsidiado, la mayoría, el 89% de la facturación es de cápita. Esta cápita únicamente tiene un ajuste por el incremento de la IPC que decreta la CRES anualmente. En cuanto al SOAT, pasamos de una facturación de 42 millones a 34 millones, con una disminución del 19%. Los accidentes de tránsito son eventos fortuitos que no pueden tener como una trazabilidad o un cálculo, porque puede ser un accidente muy grave o múltiple, o puede ser un accidente que solamente requiere una valoración. En cuanto al PIC,
tuvo un incremento del 8%, aproximadamente el 9%, pasando de 313 millones a 340 millones de pesos. Esto dentro de la participación que tiene el PIC municipal y el PIC departamental. En otros servicios pasamos de 283.992.000 pesos a 296.912.000, un incremento del 4.5%. En esos otros, nosotros tenemos establecidos lo que es el magisterio, las fuerzas militares y la policía. La facturación por deudor en el régimen contributivo tiene una participación del 11%, el 74.7%. Yo quiero destacar aquí que a medida que va avanzando el aseguramiento, va disminuyendo el régimen subsidiado. ¿Por qué? Porque si se obtienen mayores cotizantes y beneficiarios del sistema de seguridad social, disminuye esa carga del Estado en el régimen subsidiado. Entonces nosotros estuvimos en el 92% de la facturación del régimen subsidiado, en este momento estamos en el 74.7%, ya dándole una participación mucho más activa al régimen contributivo, que es del 11.1%. En cuanto al SOAT, tiene una participación del 7%, es el del 7.2%. El PIC es uno de los elementos que hace que se apalanque financieramente el hospital, y se tiene pues proyectado para este año que siga avanzando este componente. Y en otros servicios, en otras ventas de servicios de salud, tenemos incluido el magisterio, que también hemos logrado que se estabilice. Teníamos 428 usuarios, en este momento ya estamos en aproximadamente 600, porque se ha logrado que los profesores actualicen sus afiliaciones al Hospital San José de Samaná. En cuanto a la cartera por edades, se ha logrado, como decía el contador, que no tengamos unas carteras como tan inciertas, gracias a que se puede conciliar oportunamente y cumplir la normativa que dice que debe de ser 4 meses posterior a la terminación del contrato. Entonces se ha logrado que ya una cartera que estuvo en más de 700 millones de pesos esté oscilando entre 350 y 400 millones de pesos, que es lo que aproximadamente generamos mensualmente por la facturación de venta de bienes y servicios. Y entonces en ese orden de ideas también se disminuye la cartera en cada uno de los ítems mayores a 60 días. Tenemos de 122 millones, pasamos a 118 millones, de 296 millones pasamos a 222 millones, disminuyéndolo aproximadamente en 70 millones de pesos. Dar 153 millones de pesos de la nueva EPS, que tenía una cartera bastante elevada. En cuanto al SOAT, pasamos de 20 millones que nos debían a 13.938.000. Hay muchos cambios significativos en el año 2020 frente al 2019 en la facturación. La mayoría de las aseguradoras de SOAT pasaron de tener una presentación de cuentas de manera física a presentación de cuentas a través de plataformas. Pues esto impacta, digámoslo positivamente, en el sentido que se obtiene una respuesta mucho más rápida para saber si una cuenta tiene o no reconocimiento. Y en otros deudores, donde está Cosmited, donde está la policía y el ejército, pasamos de 115 millones de pesos a que nos deban únicamente 80 millones de pesos. En esta cartera de otros deudores hemos logrado con Cosmited, que es nuestro mayor cliente en cuanto al régimen de entidades de régimen especial, en aproximadamente el 60%, lo que indica que tenemos una cartera relativamente muy sana. De 60 a 91 días representa el 18%, y mayores a 360 días, tristemente, es del 21%. Esto corresponde a 2 entidades únicamente, que es Café Salud y Salud Vida. Las 2 entidades están en la actualidad liquidadas, y pues tenemos poco acceso a esta reclamación
Es una cartera que se considera de difícil cobro. Muchas gracias, que estén bien. Bueno, ya estamos entrando a la parte final de esta rendición de cuentas. Agradecemos a todas las personas que están conectadas en este momento siguiendo esta transmisión en vivo. Les recuerdo que por temas de pandemia pues, no se puede hacer reuniones con aglomeración de personas, entonces por eso lo estamos haciendo por este modo. Hablamos de transparencia y participación ciudadana con el tema de la satisfacción de los usuarios a los prestadores de servicios. 2019, 2.269 encuestas, a 2020, 2.276, en el 2019 99% y en el 2020 90% de satisfacción de los usuarios. Y a la parte de abajo miramos la cantidad de usuarios que se hicieron con la encuesta. La Asociación de Usuarios se encuentra organizada en noviembre del 2020, se realizó Asamblea General de Usuarios en la cual se nombró la Junta Directiva de la Alianza de Usuarios. Periódicamente se organizan reuniones con ellos para dar capacitación a los usuarios en temas de interés como participación ciudadana en salud, portabilidad, derechos y deberes, tareas, entre otros. Se da trámite a las quejas y reclamos, igualmente se dan a conocer los resultados del trámite de las quejas presentadas y se hace una evidencia de rendición de cuentas en la agencia 2019. La contratación. La contratación alcanza un total de 4.235.585.595. Con esto trabajamos pues todo el año, todo el tema que tiene que ver con el funcionamiento del hospital en cuanto a personal e insumos en general o compra de equipos. Capacitación de talento humano. Hemos a nivel de todo el año hemos venido haciendo unas capacitaciones con un grupo determinado de personas, el MIPG, el soporte vital básico que es indispensable para todos los funcionarios, especialmente para los de parte asistencial, que tienen que ver con toda la reanimación de pacientes en cualquier momento en un viaje en ambulancia o acá en el hospital. También tenemos el manejo de equipos biomédicos, ¿sí? Cuando compramos un equipo en el hospital, obviamente capacitamos a la persona para que lo pueda manejar bien y pues tenga una vida útil aceptable para el hospital. Tuvimos capacitación con los bomberos en manejo y control de incendios, seguridad del paciente, ¿sí? Ya cuando un paciente entra al hospital, pues obviamente tenemos que cumplir con unas pautas y con unos mecanismos de seguridad del paciente que no le pase nada adicional a lo que tenga su patología. Entonces también nos capacitamos en este tema de seguridad del paciente para que nuestros usuarios estén tranquilos y reciban atención con calidad en nuestros servicios. Limpieza y desinfección de las áreas, la resolución del 980 que tiene que ver con todo lo de PIDT, promoción y prevención, fármaco técnico y reactivovigilancia, que tiene que ver con toda la parte de medicamentos y todos los eventos adversos que un medicamento pueda ocurrir en una persona. En el aspecto jurídico, pues tenemos en este momento 8 procesos en curso. Estamos pues a la espera de que todo este trámite jurídico, que es un poco demorado, pues va dando sus pautas y vamos contestando y vamos teniendo en cuenta pues a las personas para que darles respuesta oportuna a sus demandas que han presentado contra el hospital. Adecuación que requiere la infraestructura física del Centro de Salud de Florencia. Hicimos una inversión de 2.964.000 pesos. La construcción de la cubierta de pavimento de 80 metros cuadrados del garaje del parqueadero de la sede central y remodelación de todo costo del acceso al parqueadero del puesto de salud de Berlín por un total de 13 millones. Teníamos un problema en Berlín, que en Berlín la ambulancia no cabía en el parqueadero porque estaba muy bajito como el marco de la puerta de entrada del parqueadero, entonces tocó subirlo para poder que la ambulancia se ubicara allá adentro, ¿sí? La teníamos afuera, al sol del agua, pero entonces ya con esta inversión pues se pudo guardar en su parqueadero. Como les dije al principio, se hizo la cubierta del garaje para darle cubrimiento a los carros nuevos que tenemos para su mantenimiento. Compra-venta de equipos para el hospital en 35 millones. Compra de equipos para el hospital requeridos por el Hospital San José de la Maná, 9.518.000. En este punto estamos hablando de equipos biomédicos y material de oficina, sillas, escritorios,
porque estaban un poquito pues, deteriorados, entonces tocaba cambiarlos. Se compraron 4 ambulancias para el hospital, por las cuales se distribuyó de la siguiente manera: una ambulancia nueva para San Diego y una ambulancia nueva para Florencia, y 2 ambulancias nuevas para la sede central del municipio, las cuales han prestado un servicio óptimo. Nuestros compromisos con cada uno de los samaneños, porque con acciones concretas estamos humanizando la salud por Samaná. Aquí podemos ver las ambulancias que entregaron el mes de... Estas ambulancias se hizo un convenio o se hizo una gestión con el Ministerio de Salud, que era una parte de la plata, la Gobernación de Caldas. Aquí agradecemos pues al Ministerio y a nuestro gobernador Luis Carlos Velázquez por el apoyo que nos dieron para poder adquirir estas ambulancias, a nuestro alcalde Alfredo Valencia también agradecimiento especial, que también nos donó una parte de plata para este proyecto, y el hospital también colocó una parte para poder cumplir con estas 4 ambulancias que requería con urgencia el hospital, porque teníamos un parque automotor de más de 25 años de servicio, que estaba completamente obsoleto, acabado, y pues el mantenimiento de esos carros es más costoso que tratar de comprar un carro nuevo. Entonces, por eso se hizo este esfuerzo y se pudo lograr comprar estas 4 ambulancias para el municipio. En este momento, el año pasado se radicó el proyecto para hacer el centro de salud nuevo de San Diego. En este momento ya tenemos los recursos para empezar a hacerlo. Es un proyecto que se va a demorar unos 15 meses. Yo pensaría que por ahí a finales del 2022. A principios de 2023 estamos entregando esta gran obra. Es un hospital completamente nuevo para el corregimiento de San Diego, que bien merecido lo tiene. Todos tenemos derecho a la salud. Una salud con calidad y una atención con todas las garantías que se requieren. Qué pena, este centro de salud también se gestionó con recursos de la gobernación, de la alcaldía municipal de Samaná, y también con recursos del Hospital San José. Agradecimiento al señor gobernador nuevamente y a nuestro alcalde por el apoyo recibido. Se compraron nuevos congeladores y otros elementos requeridos por el hospital. Ya debido a que venía la vacunación COVID, se tocó comprar estos congeladores para el hospital para poder dar almacenamiento con calidad a las vacunas que en este momento estamos aplicando en el municipio. Estamos haciendo diferentes brigadas en todas las veredas y corregimientos del municipio. Aquí podemos ver las que se hicieron en el año 2020. Realmente abarcamos veredas más lejanas para darle cubrimiento a estas personas que de pronto no tienen acceso a venir al pueblo o ir al centro de salud más cercano. Entonces estamos yendo a las veredas con medicina general, con odontología, con enfermería, con vacunación COVID y vacunación niños, con citologías. Darle esta oportunidad a la gente de acceder a los servicios de salud. Estas son las actividades que realizamos en las brigadas, como les decía: planificación familiar, citologías, examen de mama, mamografía, atención del joven, atención del adulto, crecimiento de desarrollo, agudeza visual, vacunación, medicina, odontología, enfermería, etcétera, etcétera. Todo lo que podamos llevar a las veredas, yo sé que es bien recibido por nuestros habitantes y nuestros campesinos. También estamos apostando bastante a la telemedicina. No sé si alguna vez alguno me ha escuchado hablar del tema, pero es una oportunidad gigante que tenemos de que las personas de nuestro municipio que viven en las partes más alejadas accedan a citas con especialistas. Hemos tenido citas con especialistas por telemedicina, con pediatría, ginecología, medicina interna, ortopedia, optometría, ginecología, bueno, etcétera. Todas las especialidades que requieren con más urgencia en nuestro territorio. Le estamos apostando a la telemedicina. Ya hicimos una solicitud a Telesalud de que nos entreguen 3 de esas antenas para colocar una antena en Florencia, otra en San Diego y otra antena acá en Samaná,
para que semanalmente podamos acceder a las citas con especialistas desde el territorio. Entonces esto es una apuesta importante, pensamos o pienso que es una herramienta muy útil, es una tecnología de punta, porque pues las personas pueden acceder a estos especialistas sin necesidad de ir hasta la ciudad o gastar pues pasajes y tiempo en el traslado hasta allá. Entonces le seguimos apostando a esto, yo pensaría que es nuestra herramienta del futuro para poder que todas las personas puedan acceder al especialista en cualquier momento. Veamos unas fotos, estas fotos son del Congal, donde está mandando telemedicina. El médico del Hospital San José acompaña al paciente y en la pantalla al frente está el especialista mirando al paciente y haciéndole las preguntas al médico pertinentes para hacer la consulta con el médico especialista. Estas ya son fotos de acá en el Hospital de Samaná. Igualmente, ahí estamos con pediatría. Los niños se accedieron al pediatra por medio de telemedicina, obviamente en compañía de uno de nuestros médicos, para hacer las preguntas pertinentes al especialista. Acá estamos en unas citas con el especialista, con el ortopedista del Hospital de La Dorada, viendo los pacientes. Con el Hospital San Félix también tenemos que agradecer al Hospital San Félix por el apoyo que nos ha dado con traer a especialistas hasta Samaná. Bueno, agradecemos a todos por la atención. Les queremos decir pues que si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, nos la pueden llegar al hospital por llamada o escrita en el CIAU para nosotros poder darle respuesta a las inquietudes que tienen las personas. Muchas gracias. Este informe de rendición de cuentas también lo podrán encontrar en formato PDF publicado en nuestra página web hospitalsanjosedesamaná.co.co en la sección de transparencia, rendición de cuentas 2020.